esta parte precisamente quiero hablar sobre personas que influyeron bastante en cómo se construyó esta teología mormona y van a ser los hermanos Pratt, porque recuerden, José Smith muere en 1844 y va a dejar un caos eh, de muchos aspectos, pero sobre todo también materiales. Por ejemplo, va a dejar revelaciones fragmentadas, ideas dispersas, visiones sin sistema y especulaciones sin estructura. Eh, y esto lo vemos, por ejemplo, con el último discurso, el famoso discurso de King's Follett. No es doctrina. Y son ideas dispersas, no está bien estructurado, no hay una revelación. La iglesia actualmente no se ha posicionado si eso no es doctrina. Entonces, esto es solo una parte del caos que se deja. Y entonces es aquí precisamente donde va a entrar Parley P. Pratt. Y él va a decir explícitamente, el caos de materiales preparados por Smith debe ahora ser puesto en orden en el edificio. Y él en 1837, antes de que muriera José Smith, él había publicado La voz de la advertencia, Voice of Warning, si no me equivoco en inglés. Y esto vamos a tener que para 1870, un disidente mormón, él va a decir, pregunta a la gente qué los trajo a la iglesia y te dirán que fue la voz de la advertencia de Parley Pratt o los tratados de Orson Pratt. Entonces, hasta que casi te pareciera que los Pratt crearon la iglesia como la conocemos hoy en día. Y si no lo sabías, la mejor parte, o bueno, podríamos decir la mejor o a tu consideración, de la teología mormona va a venir precisamente a través y por medio de ellos. Así que podríamos decir que ellos crearon el mormonismo casi actual como lo tenemos. ¿Sería una exageración? Bueno, tal vez, no lo sé. Nuevamente déjamelo saber en los comentarios. Pero sí nos va a capturar una visión importante. José Smith tuvo las visiones y los Pratt, los hermanos Pratt, van a crear el sistema. Ellos van a estructurar, ellos van a tomar de este material que José Smith dejó y ellos van a tratar de crear una teología, por así llamarlo. Como ya dije, Parley P. Pratt va a publicar La voz de la advertencia en 1837. Va a ser un libro misionero o el libro misionero número 1. Va a definir características esenciales del reino de Dios. Va a situar el mormonismo en el dispensacionalismo completo y afirmó el literalismo como modo de exégesis y va a publicar La llave de la ciencia de la teología en 1855, que va a ser la primera teología comprensiva mormona que se va a publicar. Va a tener una cosmología naturalista más completa y va a estar basada en la concepción, o sea, va a anclar mucho de lo que se desprende de esa obra en la concepción materialista de Dios. Vamos a tener a un memorialista del siglo XIX que escribió: teníamos todo aliento para leer las publicaciones, La voz de la advertencia, La perla de gran precio y La llave de la teología. Solo los escritos de Pratt igualan una escritura canonizada. Noten cómo se pone La perla de gran precio al lado de las obras de Pratt. Entonces, esto ya nos debe dar una idea precisamente de la influencia que van a tener los hermanos Pratt. Thomas D. Brown, él va a decirnos que José Smith pronunció o dijo más bien que La voz de la advertencia era una obra estándar. En 1864, Brigham Young la recomienda para una visión general de la doctrina mormona. En 1875 es la primera obra mencionada en la lista de los libros que vale la pena leer que va a publicar Deseret News. Y entonces el corpus de Pratt era virtualmente un quinto volumen escritural. Esto es con Parley P. Pratt. Pero
dijimos los hermanos Pratt. Bueno, aquí es donde entra precisamente Orson Pratt. Él va a publicar The Seer, que es como El Vidente en español, en 1853 y prometió explicar 3 enseñanzas que ni siquiera precisamente estaban en los artículos de fe. El primero es la poligamia, el orden patriarcal del matrimonio. 2, la preexistencia de los espíritus. Y 3, la redención y la exaltación final como dioses. Entonces, estas se van a hacer o se van a volver centrales, pero José Smith apenas si mencionó o desarrolló muchos de estos temas. Sin embargo, nuevamente los Pratt lo van a sistematizar, lo van a popularizar y los van a convertir en teología. Parley P. Pratt se veía como no un innovador, sino simplemente como alguien que estaba sistematizando y que estaba popularizando las ideas que José Smith había dado o había sembrado. Sin embargo, fue ambos. También fue un innovador. Va a combinar materiales de José Smith y va con un trasfondo cultural y va a producir síntesis propias. Y obviamente va a extender los límites del pensamiento mormón y va a elaborar doctrinas de formas nuevas. Y él generalmente escribió con la aprobación de José Smith, pero no siempre. Y esta va a ser una etapa precisamente crucial en toda religión nueva. La explicación, la organización y la popularización del corpus disperso del fundador. Lo vamos a ver en otras religiones también. Así que yo creo que ya se alargó el video. Nos vemos en el próximo video.